Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias por tu bondad. Gracias por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, precioso Dios. Gracias, glorioso Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Mi alma te alaba, Padre Santo, mi alma te exalta. Mi alma se regocija en ti, bendito, por tu misericordia, Señor. Por tu gran amor, Señor. Aleluya. 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 Bendigo la vida de los discípulos, Padre Santo, bendigo la vida de todos los que entran, Señor, a escuchar estas enseñanzas, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor y exaltado sea el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Damos gracias por su misericordia, por su poder y por su bondad y por su gran amor. Aquí estamos, en el nombre de Jesús. Y estuvimos hablando ayer antier, el año pasado, ahora sí, acerca de cómo es que el Señor sometió, cómo Dios, el Padre, sometió todas las cosas debajo de los pies de Jesús. Ahí se cumplió la palabra que está escrita en el Salmo 110, donde el Padre dice: David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de sus pies. Y Cristo va a estar sentado allí hasta el final del milenio. Cuando el postrer enemigo, que es la muerte, sea vencido, cuando el mismo diablo y Satanás sea atado de nuevo y sea echado para siempre en el lago de fuego, donde está la muerte y donde está el falso profeta. Y eso no es lo básico. ¿Por qué? Porque eso es parte del cumplimiento, porque lo básico, hermanos, miren, no es lo básico, porque el diablo es una creación divina. No porque se haya él especializado en hacer diablos. Dios nunca hizo un diablo. Es exactamente, hermano, lo mismo que pasa con nosotros. Cuando todos los seres humanos nacemos en este mundo, nacemos en la inocencia. Nacemos en la pureza. Nacemos porque a Dios le agrada que nosotros hayamos crecido, y todos los que han nacido en este mundo, Él es el que pone el espíritu. Así, cuando el Señor hizo su creación angelical, Él nunca hizo un demonio. ¿Hay alguien en casa? ¿Alguien podemos decir que Dios es el que creó al diablo? No, hermano. Dios no creó al diablo. ¿Cuántos hijos de nosotros los padres creyentes? La Escritura dice que los hijos de los padres creyentes son santos. ¿Y cuántos hijos de los padres que son santos ahorita están desviados del camino? ¿Dios los desvió? No, hermano. Dios no los desvió. Dios no los hizo rebeldes.
Cuando Dios estaba formando a tu esposo en el vientre de su madre, Dios no estaba siendo un alcohólico. Me explico, poniéndome yo de ejemplo. Cuando Dios me creó a mí en el vientre de mi mamá, Dios no estaba siendo un alcohólico. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo una nueva criatura. Por eso es tan importante, hermanos, entender el amor de Dios. Por ejemplo, ¿qué tan importante es saber amar a nuestros hijos cuando fallan? En lugar de echarlos fuera, mire, yo conozco gente que son duras de carácter, son muy buenos, saben mucho de la palabra de Dios y pueden disertar la palabra de Dios, pero son duros, hermanos, en el trato con sus hijos. Conozco gente que ha echado fuera a sus hijos de su casa y luego le echa la culpa a la iglesia y dice, es que la iglesia me los echó fuera. Amén, hermanos. Amén, hermana Raquel. Amén. Dígale a él también y a sus hijos, gracias a todos los que están orando por Amestel y por nosotros. Dios, hermanos, no es culpable de nuestros errores. ¿Qué más quisiéramos, hermano? Que nuestros hijos no se equivocaran. Dios sabe quién se va a equivocar, sí. Así como Manuel, así como yo me equivoco. Dios sabe que yo me equivoco. El problema mío es que yo me quiera presentar como que yo no fallo. Así que nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, de nuestra realidad. Nosotros hemos creado una realidad porque nosotros la hemos creado. Cuando Dios ya creó una realidad en Cristo para que entremos a vivir en ella nosotros. Por eso dice que todo lo sometió debajo de sus pies. El versículo 22 del capítulo 1 de Efesios, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a quien está hablando de Jesús, está viendo lo que el Padre de gloria está haciendo. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, no lo puso por cabeza de los principados, de las potestades, de los gobernadores, de lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Paz de Cristo. Dios puso a Jesús, a su Hijo amado, por cabeza sobre la iglesia. ¿Hay alguien en casa? ¿Puedes entender esto? ¿Podemos entender esto? Que Dios puso a Jesús todas las cosas bajo sus pies, sean tronos. Por eso dice el versículo 20 acerca del poder de la fuerza que operó para levantarlo de los muertos, la cual también opera en nosotros. Y dice 20,
la cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. ¿Sobre qué? Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces aquí podemos entender que todo eso quedó debajo de los pies de Jesús. Amén. Todo lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra. En el cielo se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahorita vamos a ir al capítulo 10, 11 del capítulo 2, perdón, versículos 10 y 11, donde vamos a entender que Dios le dio un nombre a Jesús que es por sobre todo nombre. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Porque si nosotros no lo entendemos, entonces no vamos a entender la palabra en la aplicación continua de nuestras vidas día con día. De la vivencia, porque la palabra, miren hermanos, la palabra no tiene ningún mérito oírla. El mérito de la palabra es obedecerla. Aquella generación en el desierto, dice el capítulo 10 de 1 Corintios, que pereció en el desierto porque oyeron y no pusieron fe. Es decir, no la pusieron por obra. A nosotros nos puede pasar lo mismo si nomás nos conformamos con oír y no hacer. Y una señal de que estamos en el mismo nivel de los que estaban en el desierto es que si usted le pregunta, vaya al templo y pregúntele de qué predicó el pastor la semana antepasada. No le va a preguntar qué predicó la semana pasada, porque va a decir, predicó el año nuevo, tenemos que renovar votos, todo. Eso lo va. Pero pregúntele de la semana antepasada qué predicó. Se va a dar cuenta que no se acuerdan. ¿Por qué? Siempre que iba yo a una campaña, yo les hacía la pregunta, hermano, ¿de qué predicó el pastor el domingo pasado? Y les decían, nomás levante la mano, no me diga qué predicó. Y casi nadie levantaba la mano. Y el pastor tan feliz porque hizo un mega super sermón. Les prediqué. Sí, es un mega super sermón, pero nadie se convirtió. Nadie recibió el Espíritu Santo. Nadie cambió su dirección en su forma de vivir. ¿Por qué cree que no la cambian? Porque cree que están haciendo lo correcto, hermano. Con oír, con oír, con oír, con oír, con oír, con oír. ¿Hay alguien en casa? Por eso es tan importante entender que la palabra de Dios tiene poder. Lo sabemos, pero es importante entender cómo funciona ese poder. Porque por eso es que Dios le dio autoridad y le dio poder a Jesús y lo envió para venir a la tierra y murió en la cruz del Calvario. Y cuando murió en la cruz del Calvario, el poder de Dios operó en él y lo llevó y lo sentó en los lugares celestiales. Y todas las cosas las puso debajo de sus pies, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Solamente dejó una cosa, hermano, que no puso debajo de sus pies.
Usted sabe qué es lo único que Dios no puso debajo de sus pies, hermano. ¿Alguien sabe? Así, ahora sí contéstenme, me lo voy a esperar. Hermano José Rodríguez, te llamas como mi papá. Me recuerdas a mi papá cada vez que entras. ¿Qué es lo que Jesús, qué es lo que el Padre no le puso a Jesús debajo de sus pies? Esto es un discipulado, contésteme, hermano. Vamos, hermano Cecilia, contésteme. ¿Qué es lo que el Padre no puso debajo de los pies de Jesús? Porque escrito está, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y todo lo puso, dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero dejó algo que Dios no puso debajo de los pies de Jesús. Contésteme, por favor. No. Dios sometió todas las cosas debajo de los pies de Jesús. Pero hay algo que Dios no puso debajo de los pies de Jesús. Él le sujetó a Jesús todas las cosas y las puso debajo de sus pies. Pero cuando él... ¿Cómo se llama eso, hermana? ¿Cómo se llama eso? Dios puso todo debajo de sus pies. El Padre puso debajo de los pies de Jesús todas las cosas, solo una cosa no puso debajo de sus pies. Dios me pague por atreverse, hermano. Solo una cosa dejó que no puso debajo de sus pies. Usted lo sabe. Ahorita que si yo se los digo, usted va a entender. Y yo necesito que usted entienda. Porque cuando usted entienda esto, nadie lo va a menospreciar. Y cuando hay una iglesia legalista, ay Dios, digan conmigo. Mire, hermanos, como nadie se atreve, yo creo que ustedes lo saben, pero como dijo el apóstol Pablo, me temo que la serpiente con su astucia extravió sus sentidos de una sincera fidelidad a Cristo. Y no me refiero a los pastores, me refiero a la serpiente. Amén. Lo único que el Padre no puede poner, hermanos, debajo de sus pies me está respondiendo con una pregunta, hermana Lolita. Y una pregunta se responde con una respuesta. No lo dude.
afírmelo. Lo único que Dios no puso debajo de sus pies, hermanos, es a la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo y los pies de Jesús están debajo de su cuerpo. ¿Dónde están los pies suyos? La naturaleza misma nos enseña que los pies están debajo de nosotros y es con los que pisamos la tierra. Recibe entendimiento. El Padre sometió todo debajo de sus pies, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo puso debajo de sus pies. Pero dice aquí el 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. A ver. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Todas las cosas que puso debajo de sus pies están debajo de nuestros pies. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué se quedaron tan serios? Todo está debajo de nuestros pies, por eso el Señor dijo, he aquí os doy potestad de hollar escorpiones y serpientes, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué? Porque todo lo puso debajo de nuestros pies. Y los demonios se van acomodando debajo de nuestros pies conforme nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Cristo. He aquí cobra la importancia el orden divino. Dios es la cabeza del varón. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Dios es cabeza de Cristo y Dios y Cristo son uno. Cristo es la cabeza del varón y Cristo y el varón deben de ser uno. El varón es cabeza de la mujer y el varón y la varona deben de ser uno. Esta cabeza, amén, hermana Lolita, amén, hermana Esmeralda, amén. Esta cabeza no puede existir por sí misma. En el plano terrenal solamente pueden existir por sí misma en el plano espiritual. Pero Cristo no existe separado de Dios. Porque Cristo es Dios en el plano espiritual. Pero en el plano terrenal, Dios decidió hacerse hombre para que el Jesucristo hombre pueda ser uno con el Guadalupe hombre. Con Lolita Nevares. Ay, hermano, pero yo soy mujer, sí. Pero las cosas cambian en el sentido de que Cristo es cabeza de la iglesia. Dios y Cristo son uno y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces Cristo y la iglesia son uno. Fiel es Dios, el cual nos ha llamado a comunión con su Hijo Jesucristo.
Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas, o sea, a él. O sea, cuando Cristo sube al cielo, no sube la pura cabeza, sube con su cuerpo. Cuando Cristo resucita, no resucita la pura cabeza, resucita con su cuerpo. Y nosotros morimos juntamente con él. Y entonces nosotros subimos juntamente con él. ¿Hay alguien en casa? Cristo y la iglesia son unos, y Cristo es cabeza de la iglesia, es lo que está diciendo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto nos debe a nosotros volar la cabeza carnal y dejar que la cabeza, que es Cristo, se posicione sobre nosotros, seamos varones, seamos mujeres. Por eso es que, miren hermanos, en el reino de Dios no hay varón ni mujer. Y aquí, y si entendemos esto, se va a dar cuenta que una mujer puede ser pastora. ¿Por qué dice que no? En el reino de Dios, escucha, los niños pueden ser pastores. Ay, hermano, te estás saliendo. No, hermano. Cuando se establezca el reino de Dios, un niño va a pastorear. Por eso es importante, mire, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, en el reino de Dios, Dios llena plenamente a un varón y Dios llena plenamente a una varona. Por eso no hay judío y no hay griego. Pero hoy, como tenemos el conocimiento bíblico que nos han enseñado en la cátedra de Moisés, pensamos que el pueblo de Dios es Israel. Y si vamos a la escritura y leemos el capítulo 8 de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que el Señor dice en el nuevo pacto: daré mis leyes y las escribiré en sus mentes y en sus corazones, y seré para vosotros por Dios, y ustedes me serán a mí por pueblo. Y Dios no lo hizo exclusivo para Israel. En la promesa dada a Abraham era exclusivo para todas las naciones. Y es lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 2, o mañana o pasado, que de ambos pueblos él derribó la pared intermedia de separación e hizo uno solo. Y ese pueblo es su iglesia, la cual es su cuerpo. Y dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como llena a un varón judío, puede llenar a un varón griego, a un mexicano, a un norteamericano, uno de Estados Unidos, otro de Afganistán, otro de Irán, otro de Venezuela, otro de Singapur, otro de Malasia, otro de China,
Ese es el pueblo de Dios. ¿Y por qué está pasando en el mundo lo que está pasando? Porque nosotros decimos que solamente nosotros somos el pueblo de Dios, como los del nombre. Entonces el capitalismo dice, no, es que ese es el modelo correcto. Y el socialismo dice, no, este es el modelo correcto. Y no entendemos que hay judíos socialistas y que hay judíos capitalistas. Y no entendemos que hay talibanes capitalistas y talibanes socialistas. Pero que queremos que se amolden a nosotros. Como si Dios no los hubiera puesto a ellos como su cuerpo. ¿Hay alguien en casa? Entonces, Dios no puso a la iglesia por debajo de los pies, porque la iglesia, Dios la constituye como el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo escribía a los santos que están en Efesios, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Gálatas. ¿Por qué? Porque para Pablo el sacrificio de Jesús nos hizo perfectos. El problema es que el pastor o los líderes no nos quieren ver como tales. Porque quieren conformar lo que Dios hizo en la ley. Les dio una ley para poder sujetarlos. Y entonces la institución te pone leyes para poder sujetarte. ¿Y quién cumple? Lo que antes era rígido y estricto en otras generaciones, hoy para la mayoría quedó atrás. Y decimos, volvamos a las sendas antiguas. No, hermano. Las sendas antiguas no son el camino. Pregúntenle a las sendas antiguas cuál es el buen camino. El buen camino es Jesús. Y Jesús nunca peleó contra él mismo. Jesús sabía quién era el enemigo a vencer. Y cuando tú tienes cabeza como iglesia, eso nos debe de abrir el entendimiento, porque el pastor no es la cabeza de la iglesia. El evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro, ninguno de ellos es cabeza de la iglesia. El problema es que ellos se han autoproclamado cabeza. Aquí yo mando, aquí yo digo, aquí yo predico, aquí yo dirijo, aquí yo ordeno. Esa es la apostasía de la iglesia. Le hemos quitado el lugar a Cristo y nos hemos puesto nosotros en su lugar. Y no dejamos que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, nos llene a todos. Le vamos poniendo condiciones a la gente para que pueda recibir. Y tenemos a la gente trabajando para que nosotros podamos decir, este sí trabaja, mira, este sí, este no, porque no trabaja. Y vamos nosotros destruyendo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, fíjate bien, para que me entiendas. ¿Quién es la esposa de Cristo? Díganme, por favor, ¿quién es la esposa de Cristo?
Oh, bueno, para que no se enojen, ¿quién es la novia, pues? Porque estamos invitados a unas bodas. Para que me pueda explicar por qué no está puesta debajo de sus pies. Y aquí vamos a entender muchos varones, hermanos, y muchos pastores debieran entenderlo y vivirlo, no suponerlo. Usted sí y usted no. ¿Quién es la esposa del Cordero? Muy bien, hermana María Juárez. Muy bien, hermana Lolita. Muy bien, hermano Ángel. Muy bien, hermana Esmeralda. Usted sabe que es la iglesia la esposa del Cordero. ¿Sí? ¿Y usted qué cree que el padre le va a poner a su esposa debajo de sus pies para que la pise? ¿Para que haga con ella lo que quiera? El capítulo 5 de Efesios está dedicado exclusivamente a cómo debe de funcionar el matrimonio. Y así como debe de funcionar un matrimonio en Cristo, así debe funcionar. Así funciona Cristo con su iglesia. No como lo que está pasando en este momento. Si Dios nos entrega a los pastores, a la iglesia, no nos la pone para servirnos de ella, para abusar de ella. Imagínense, estás abusando de la Virgen de Jehová de los ejércitos, porque la iglesia es una sola mujer, pura, sin mancha, virgen. ¿Y cómo tienes a la esposa de Cristo? Yo ahora te digo a ti, pastor, ¿cómo tienes a la esposa de Jesús? ¿Estás viviendo de ella? ¿Ella te está manteniendo a ti? ¿La estás poniendo a trabajar? ¿No te la puso el Señor a ti como un eunuco para que se la prepararas, para que se la hermosearas? No para que la codiciaras, no para que te metieras como pastor con las mujeres de la iglesia. No para que sacaras de la iglesia a los que no piensan como tú, pastor. Aquí estoy yo como ejemplo. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué estás haciendo con la esposa de Jesús? Tú que dices que eres la cabeza, que tú mandas porque Dios te puso ahí. Y el problema no es ese. El problema es que yo le hago caso a todo lo que el pastor me dice. En lugar de hacerle caso al esposo. El esposo es el Espíritu Santo, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando el pastor tiene cabeza, es decir, se sujeta a Cristo, obedece a Cristo, ese es el pastor que el Señor puso. Ese es el pastor que el Señor llamó. Ese es el pastor que da su vida por las ovejas. ¿Hay alguien en casa? Y si nosotros vamos, hermanos, a entender, dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe. Porque todo lo puso debajo de sus pies.
recibe entendimiento, menos su cuerpo. O sea, todo lo puso debajo de su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Y la cabeza es Cristo. Así que el pastor necesita tener cabeza, así como yo necesito tener cabeza. Y cuando el pastor tiene cabeza y su cabeza es Cristo, y yo tengo cabeza y mi cabeza es Cristo, entonces somos de un mismo espíritu. Entonces se da la unidad del espíritu. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es en todos y sobre todos. ¿Hay alguien en casa? Entonces no va a haber diferencias y va a haber comunión. Entonces el pastor no va a alcanzar a pensar mal del hermano Juan Carlos, ni de la hermana Lucy Cantúa. Y si no piensa mal, nunca va a hablar mal del hermano Guadalupe Rodríguez. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque todas las cosas las sometió debajo de sus pies. Y cuando yo como pastor, yo estoy ocupando un nivel de autoridad de príncipe, como colaborador de Dios. Soy el hombre principal de la congregación, entonces ocupo un principado. En el cielo ocupo un principado. Y si yo como príncipe hablo mal de Lucy Cantúa, un principado de las tinieblas se levanta para venir a atormentar a Lucy Cantúa. Cuando yo como príncipe debo de estar dispuesto a proteger la vida de Lucy Cantúa, para que el enemigo no le gane ventaja, para que todo lo que está en mí de parte de Dios pase hacia Juan Carlos, hacia Lucy. ¿Para qué? Para que ellos crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando tú descubres al pastor haciendo movidas chuecas, te duele en tu corazón. Y tú te mortificas. Y tú te pones en ayuno. Y tú te pones en oración y el corazón se te rompe. ¿Cómo es posible que siendo él el pastor se deje dominar por los principados y por las potestades? Señor, ten misericordia. David decía en los salmos lo que pasaba con él, cómo querían matarlo, y cuando ellos se enfermaban y sus hijos se enfermaban, él quebrantaba su corazón en ayuno para pedir misericordia por el rey. Él no se atrevía a levantar su mano contra él. No se atrevía a hablar mal de él, ni permitía que nadie hablara mal de ella. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. ¿Quién no enferma? Dijo el apóstol Pablo, y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
¿Ustedes creen que yo no necesito ese pedacito de dedo? Ese pedacito de dedo. Somos un cuerpo, los pastores y nosotros. Si ellos no se dan cuenta, nuestro trabajo es quebrantarlos nosotros para que ellos se den cuenta. Aleluya. Aleluya. Es importante, hermanos, entender que todo lo sometió debajo de sus pies, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo puso debajo de nuestros pies. Por eso cuando nosotros aprendemos, les dije la vez pasada, a ser ingenuos para el mal, y hacer el bien, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y la gracia entonces será con todos nosotros. Yo puedo estarme despidiendo de ustedes, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero si no les enseño cómo vivir en la gracia, por eso dice, hermano, que todo sometió debajo de sus pies, pero lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la cabeza y el cuerpo, ¿cuántos son? Uno. Así como Dios y Cristo son uno, Cristo y su iglesia son uno. Dices, que nosotros somos terrenales, sí, pero Dios se hizo hombre. Pero Dios no los dejó aquí en la tierra por amor de Dios. Miren, hermanos. Hermanos, pero que estamos en la tierra, sí. Y enseguida dice cómo es que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y enseguida explica cómo es que la iglesia es, cómo es que somos su cuerpo. Por favor, no necesita interpretación. Yo no estoy interpretando la Biblia, estoy diciendo lo que por el Espíritu Santo puedo entender que el apóstol nos estaba enseñando. No se trata de interpretar mi interpretación humana, les estoy diciendo solamente lo que dice la Escritura, se los estoy compartiendo con otros textos bíblicos. Y el capítulo 2, versículo 1 dice y nos explica, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cómo es que nos hizo su iglesia? Dándonos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es lo que hacíamos todos, hermano. Amén. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, está hablando de hijos de desobediencia. Hay hijos que entienden que somos el cuerpo de Cristo, y hay hijos y hay pastores que viven como si no fuéramos el cuerpo de Cristo.
Hay hijos de desobediencia, los cuales fueron destinados, pero no porque Jesús los destine, porque sino simplemente el Señor los deja ser. Dice, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, en la iglesia hay hijos de desobediencia y donde el príncipe de la potestad del aire sigue operando. Amén. Y enseguida dice, hermanos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Era lo que hacíamos en la vida pasada. Ya no estamos en esa vida. Yo necesito desechar esos pensamientos. O sea, se tienen que quedar clavados en la cruz del Calvario. Por eso fuimos crucificados juntamente con Él para que el hombre de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 4, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Escucha, por amor de Dios, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Si morimos juntamente con Cristo, entonces, cuando Cristo resucitó de los muertos, también nosotros fuimos resucitados. Por eso es que nosotros vamos a poder participar en la resurrección. Y aunque digan que no hay resurrección, lo siento, hermano, no la pueden quitar de la Escritura. No la pueden quitar de nuestro corazón, porque ya fuimos resucitados. En esperanza fuimos salvos, en esperanza fuimos resucitados. Recibe entendimiento. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vuelve a enfatizar, por gracia sois salvos por la gracia de Jesús. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y mira lo que dice el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo como iglesia estamos sentados aquí, unos mirando y yo transmitiendo, pero en el Espíritu estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, cualquier sufrimiento, cualquier sentimiento en el cuerpo de Cristo lo vamos a sentir. Cualquier pecado del pastor, cualquier pecado del hermano Ángel me debe de doler a mí. No para reclamarle, sino para mortificar mi cuerpo, para que sea sanado lo más pronto posible, no para echarlo fuera. Allá va. Así dice el Señor. Por eso es que Dios no puso a su iglesia por estrado de sus pies. Al contrario, puso todas las cosas bajo los pies del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y el Señor se llevó a la iglesia y la sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso el versículo 6, guárdalo en tu mente y en tu corazón, y juntamente con Él nos resucitó y nos dio vida juntamente, y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo estoy aquí, sí, pero también estoy allá, en los lugares celestiales.
Y tú y yo estamos sentados en la cátedra de Jesús, no en la cátedra de Moisés. La cátedra de Jesús, escucha, en la cátedra de Moisés, capítulo 23 de Mateo, se sientan los escribas y los fariseos. Y en la cátedra de Jesús, en el trono de Jesús, se sientan los discípulos. Porque son uno con su maestro. Son uno con su Señor. ¡Aleluya! 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 Ese es el orden divino y nadie lo puede sabotear. Que la institución lo sabotee, eso es problema de ellos. Ellos darán cuenta si no quieren arrepentirse, si no quieren dejar su trono y sentirse ellos los más importantes, sino que Jesús dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros será el servidor de todos. No el ordenador, no el enseñoreador, no el que va a poner tributos. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no será así. No tenemos una cabeza, todos tenemos una cabeza. Por eso Cefas, aunque era Pedro, Cefas, que quiere decir cabeza, el griego céfalo, Cefas, el griego que significa céfalo, Cefas, cabeza. Él nunca pretendió ser cabeza, él nunca le quitó el señorío a Jesús. Él sabía que la cabeza de la iglesia es Jesús. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Por eso el apóstol Pablo escribió la carta a la Odisea. Escribió la carta a la Odisea y un día, es más, mañana voy a hablar de la carta a la Odisea. ¿Por qué la carta a la Odisea no está en la Biblia? ¿Por qué? Porque la carta a la Odisea describe exactamente lo que está pasando en este tiempo. Describe el por qué se construyeron templos. Describe por qué se pusieron los pastores como sacerdotes. Describe el por qué hay obispo. Describe el por qué hay presbíteros. Describe el pecado tan terrible de suplantar y tratar de ser la cabeza. Si Dios nos concede, mañana hablaremos de la carta a la Odisea. Y si alguien dice, pues hermano, no es cierto, esa carta no existe. Bueno, vayan al final de Colosenses. Y para que vean que sí existe esa carta. Amén. En el capítulo 4 de Colosenses, hermanos, en el versículo 16, dice así. Manda la carta a los de Tesalónica y les dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la carta de los laodicenses. Mañana es sábado, hermano. Dios le pague, hermanos. Perdónenme, no sé qué día vivimos, pero vivimos, bendito Dios. Así que no guardamos los días, los meses ni los años. A ver, vamos a leer aquí la carta y vamos a explicar lo que el apóstol Pablo dice. Amén. No sé si alguien no la tenga, búsquela, hermanos, ahí en el internet. Si no la tienen, mándenme un mensaje para enviárselas. Y dice, en cuanto a esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea sea leída, la leáis también vosotros.
El apóstol Pablo escribió la carta a la Odisea. No solamente el Espíritu Santo le dio a Juan en capítulo 3 de Apocalipsis la carta a la Odisea. El apóstol Pablo también les escribió. Y el apóstol Pablo en la carta a la Odisea explica por qué Juan en Apocalipsis 3 dice, ustedes dicen que son ricos y son miserables, ciegos, pobres, desnudos. Y el apóstol Pablo explica por qué se hicieron ricos. El lunes, hermanos, para dar tiempo para que se provean de esa carta. Hay muchas cartas, es más, ¿por qué fueron quitados los libros apócrifos? Lo que llaman apócrifos. Hubo una iglesia, hermano. Y fue la iglesia bautista, precisamente, la que amenazó a las sociedades bíblicas. Que si no quitaban de la Biblia los libros apócrifos, no les iban a financiar recursos para que editaran Biblias. Amén. Y aquellos, por miedo, no por amor a Dios, sino por miedo a quedarse sin trabajo, le quitaron los libros apócrifos. Por eso no tenga temor a leer los libros apócrifos. La Escritura dice, escudriñadlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Si tiene el Espíritu Santo, no tenga temor. Dios te pague, hermana Marta. Así que vamos a leer la carta a la Odisea. Así que si hay alguien que no está en el grupo y quiere, búsquela, por favor. Hágase de esa carta antes de que la borren completamente. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo les dice. Y hay una pregunta que el apóstol Pablo les dice. Cuando fui a vosotros, sus sabios de la Odisea me preguntaron, ¿cuántos Cristos hay? Y dice el apóstol, les dije, si Dios es uno, entonces Cristo también es uno solamente. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Cuídense mucho. Les amamos. Aleluya.